preguntándoles si me gustaría darles esta clase solo con tablero, pero sé bien que no voy a poder porque es una clase con bastantes cosas, entonces ya veo qué me invento para poder mostrarles algún ejemplo más práctico. Ahora, antes de iniciar, ¿qué fue lo último que vieron en física? Lo vieron con mi compañero Jerónimo. Hoy nos vamos a centrar en una cosa que es de las más curiosas porque a pesar de ser básico, se enseña muy poco. Y las personas que lo conocen suelen tener los conceptos tan enredados que se confunden. Vectores, creo. Uy, ¿cómo así que lo último que vieron fue vectores? ¿Qué fue la última clase? No me digan que nadie se acuerda. Epa, me sirve. Lo último que vieron fue aceleración, movimiento. Estas son tres clases que nosotros damos de cinemática. Básicamente nosotros, ¿cómo vemos el movimiento? Primero vimos movimiento rectilíneo uniforme, es simplemente algo que se está moviendo a una velocidad y nosotros hacemos cálculos a partir de eso. Después vimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es algo que va en línea recta, pero se está acelerando. Así que adivinen qué falta si ya hemos visto dos tipos de movimiento y ambos son rectos. Movimiento parabólico. Curiosamente, ustedes parabólico, puede que no vean, porque se saca uno del movimiento de la aceleración y dos de las fórmulas que les va a enseñar seguramente Sebastián por allá en semana 10. El parabólico solo es una aceleración que va y vuelve. Y la fórmula para mirar la parábola la van a ver en matemáticas. Vamos en semana 8, Santiago. De mente circular. Hoy vamos a ver un tema que es movimiento circular uniforme. Y por suerte la Nacional no pregunta movimiento circular uniformemente acelerado. Amén. Ahora, ¿qué conocen de este tema? Uy, muchachos, se me olvidó escribir. Quiero escucharlos por ahí. Verdaderamente esta es una clase donde me gusta más que ver de dónde vienen ustedes. Muchachos, no sean tímidos. ¿Qué conocen? Y repite la pregunta, por favor. ¿Qué conocen de este tema que han visto? Movimiento circular uniforme, ¿a qué les suena, no? A lo bien, si dicen cualquier cosa se las valgo. Verdaderamente quiero saber eso, ¿no? ¿Qué ven de esto? ¿Qué identifican? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Qué podría ser el movimiento? La frecuencia, uy, nos fuimos lejos. Es un momento que se mueve alrededor, de acuerdo a un radio, forma constante haciendo la imagen de un círculo. Ok, ok. Aceleración centrípeta, inercia. Inercia es algo que se ve más adelante en fuerzas, pero ok, sí. Centrípeta y centrífuga. Bueno, veamos. ¿Por qué vemos movimiento circular y no movimiento, yo qué sé, como decían por ahí, parabólico? ¿Por qué no vemos movimiento oválico? Sé que oválico no existe. ¿Por qué no vemos un movimiento pues más raro, ¿no? Una curva, algo así. Porque en esencia tú solo tienes dos formas de ir. ¿Cómo así? Tú solo puedes ir o en línea recta o haciendo una curva. La razón por la que vemos movimiento circular es que de la misma forma en la que en matemáticas, no sé si ya han visto geometría en el área, se puede construir todo a partir de triángulos. Tú puedes construir toda curva que tú te imagines a través de círculos. En esta clase seguramente no vamos a indagar tanto en ese tema porque eso es algo que se extiende bastante. Pero el punto es que así nosotros venimos de un sistema en el cual nosotros hemos aprendido cómo medir algo, cómo ver algo, compararlo, medirlo, saber desde dónde lo estamos viendo y poder sacarle estadísticas para poder trabajar con ellas, para poder empezar a predecir hechos, para poder empezar a hacer física. Y en este caso,
para terminar la parte de movimiento, vamos a mirar cuál es la otra rama principal. Si yo voy recto o si yo estoy yendo hacia algún lado. El movimiento circular uniforme, como su nombre lo indica, es así de simple. Teóricamente, simplemente es algo que está en el círculo y da vueltas. Así como si yo tomara esto y mi movimiento va a ser este. Bueno, no me gustó el color rojo, quitémoslo. Simplemente es algo que está dando vueltas. Ahora yo les pregunto, si un carro, una cicla, cualquier cosa, estuviera dando vueltas en esta dirección y baja a 25 kilómetros por hora, en el marcador ahí, en la pantallita le dice que va a 25 por hora, ¿ustedes dirían que tiene aceleración? No, no, sí, no, no, sí, no, no. Por eso preguntaba saliendo de aceleración. Son dos conceptos que antes de meterme en una parte más técnica, quiero mirar precisamente ustedes cómo lo ven. No, pues sí, no cambia, no. Eso está mejor. Está cambiando, la velocidad está cambiando. Los del semestre pasado dando la respuesta, mal ahí. La aceleración es cuando se cambia la velocidad. Listo. Como veo que son bastante gente nueva, voy a volver un poco atrás en ese sentido. Listo. Se cambia la velocidad. No, en este caso es movimiento circular uniforme. Uy, no, no vamos a ver circular uniformemente acelerado. A Nacho no lo pregunto. Listo. La aceleración es, cuando, es un cambio de velocidad. Listo. En eso estamos todos de acuerdo. Fue lo que vimos, fue lo que se habló. Vimos que es la velocidad, la comprendimos, comprendimos cómo podemos medir una velocidad. Pero en ese caso, yo estoy diciendo que puedo cambiar la velocidad para obtener una aceleración. ¿Qué es la velocidad? Si me va a tocar prender cámara. Es que no tengo cómo explicarles esto. A ver, mi escenario actual está curiosito. Rapidez con una dirección, ok, dando vueltas ahí. Igual aquí casi no tengo luz. Déjenme ver si me puedo hacer en la sala. ¿Qué tan rápido va un objeto? El desplazamiento del objeto, velocidad es un vector. Listo, me voy a quedar con eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo simplemente tomar algo y decir que tiene una velocidad. Pues de poder puedo hacerlo, pero termina siendo algo raro. Ya les voy a mostrar por qué. Para yo definir la velocidad verdaderamente, yo necesito, por una parte, definir, uno, qué es lo que se está moviendo, importante siempre. Dos, en referente a qué se está moviendo. Y tres, hacia dónde se está moviendo. Básicamente, yo estoy definiendo un vector y ya les muestro a qué es lo que yo me refiero. Si yo digo simplemente 3 metros sobre segundo, yo no tengo ninguna forma de identificar si a lo que se está refiriendo eso. Ahora sí me tocó prender las cámaras, espérense a lo que la cámara se adapte. Vamos a tomar de referencia el mouse. No presten atención a mi pelo. Vamos a tomar de referencia el mouse. Si yo les digo que se va a mover 3 metros sobre segundo, no hay forma de saber si se va a mover hacia acá, si se va a mover en cualquier clase de dirección. Para yo poder medir verdaderamente, necesito decir, este mouse se va a mover hacia allá 3 metros sobre segundo. Uy, muchachos.
Bueno, muchachos, ahora sí. Igual son cosas que les tengo que dejar anotadas. Me disculparán. Justo llegó alguien. Sabemos que le podemos cambiar estas tres cosas, pero yo quiero que se fijen dos. Una, definimos que un vector, pues tiene que ser una línea recta porque yo tengo que decir hacia dónde va. Ahí están de acuerdo conmigo. Un vector es una línea recta. Tiene que ser una línea recta. Sí, no, tal vez. El que me saque espacios vectoriales en tres dimensiones parabólicas, lo saco de la clase. Muchachos. Bueno, quedémonos en que si no estamos en un campo de investigación. Bueno, les voy a dar un repaso una vez más. Un vector, como lo está definiendo, no me sirve nada yo decir que el mouse se iba a mover a 3 metros sobre segundo. Tengo que decir hacia dónde se va a mover, que es la dirección, el sentido, que es si se mueve hacia adelante o hacia atrás, por decirlo de alguna manera, y la magnitud, qué tanto se va a mover. Eso lo defino como un vector. Es simplemente una forma de medir más compleja. Un vector, pues como pudieron ver, es una línea recta, porque le está definiendo algo en el momento. Y bueno, a pesar de que sí existen vectores curiositos, todos los que ustedes van a ver, seguramente en toda su vida, a menos que vayan a estudiar algo como física, matemáticas o tal vez una ingeniería experimental, va a ser vectores rectos. Amén. Pero en ese caso, yo veo dos cosas. La primera, yo les dije, hay aceleración acá y definimos la aceleración como el cambio en un vector. Así que les cambio la pregunta. Si esta flechita me está representando a mí mi velocidad, puede que siga yendo a 25 por hora, pero cambió el vector. Yo qué sé. Si yo tomara el punto por acá, si yo tomara un punto por acá y un punto por acá, ¿el vector sería diferente? No, sí. Bueno, en este caso yo lo representé como una flecha grande que representa como tal el movimiento, pero la velocidad, pues así no puede ser, porque yo no puedo representar un vector así. Si el vector fuera el mismo, pasaría del arco. Exactamente. Eso es algo que ya veremos más adelante. Pero básicamente el movimiento circular tiene algo, y es que efectivamente tiene una aceleración. Porque ¿qué es lo que pasa? En este momento, el vector va hacia allá. ¿Por qué? Porque es pues hacia donde debería ir según el círculo. Pero una vez que llega acá, el vector va a ir así. Y verdaderamente yo puedo completar el hecho de que esto no es un movimiento circular, porque eso pues a nivel físico, uno sería un matadero de cabeza, dos, no tiene mucho sentido si rompería la mayoría de la física. Yo puedo decir que un movimiento circular es un vector, una velocidad que está cambiando constantemente. Por eso, movimiento circular uniforme es que en este caso va a tener la misma magnitud, o sea, va a estar constantemente moviéndose. La normal y todo en las ilustraciones, el vector está bien como la flecha, exactamente. De hecho, normalmente esa representación es la gravedad. ¿Por qué? Porque si yo te digo la fuerza de la gravedad, yo tengo que saber, listo, cuánto pesa, pero si yo no digo que va hacia abajo, pues teóricamente no es la gravedad, una fuerza puede ir hacia cualquier lado. Cuando yo digo que va hacia abajo, yo estoy acercándome a que es la gravedad. Un vector es una flecha. Y ahora, claro, puede que este vector que yo estoy creando vaya a tener la misma magnitud constantemente, por ende vaya siempre a la misma cantidad de espacio movido, pero lo que va a cambiar es esto, la dirección. Si ustedes se dan cuenta, aquí podríamos decir que es recto, acá podríamos decir de que tiene más ángulo, el ángulo va cambiando. Por eso a esta aceleración la vamos a conocer como aceleración angular. ¿Por qué? Porque al igual que mi aceleración normal, es un cambio en mi vector. O sea, claramente este vector y este no es lo mismo. Es más, van en sentido contrario, pero al fin y al cabo vienen del mismo movimiento. Eso es porque hubo un cambio de dirección, una aceleración, la cual permitió que un vector se transformara en el otro. La aceleración cambia la velocidad, no importa de qué forma. Y ese es el primer concepto con el que yo quiero que ustedes se queden verdaderamente,
porque va a ser importante más adelante y bueno, en general, les va a servir mucho en el examen. Aceleración angular. Precisamente en base a esto, ustedes ya pueden saber qué es, cómo está reaccionando esa flecha. ¿Hasta aquí alguna duda? Y si vuelven a preguntar por vectores, vuelvo a hacer una explicación, pero en la medida de lo posible vayan a ver la clase de vectores. Sí. Listo, gracias. Eso no va en examen. La aceleración angular es básicamente qué tanta vuelta va a dar, básicamente qué tanto le va a costar, en cuántos segundos va a pasar de estar así a estar así, y se va a medir en ángulo sobre segundo. Si yo la aceleración la medía en este caso en rapidez, que es la velocidad instantánea, que es metros sobre segundo, la medida que todos conocen, y cómo cambia, pues ahora vamos a medir esto, el ángulo, cómo cambia dependiendo del tiempo. Eso lo vamos a definir como aceleración. Y aquí empiezan a surgir un montón, pero un montón de términos. ¿Puedes explicar lo de la aceleración angular? Bueno, creo que precisamente era lo que estaba explicando. Pero Tatiana, ¿quieres una explicación más detallada? Que justo explicaste el comentario cuando me fui a la diapositiva a hacer la explicación. Entonces creo que sería redundante. ¿Me confirmas, por favor? Tu caso les voy dejando otra cosa por acá. Si nos piden el radian de la aceleración angular. Voy a repetirles cómo se mide y ya después vamos mirando eso de cómo lo pasamos a medidas. El radian de la aceleración angular es raro, pero sí, se puede dar, se puede dar. Listo, veamos. Entonces, digamos de que yo tengo un círculo cualquiera, verdaderamente. Quiero mirar si puedo hacer que... Bueno, no, dejemos el círculo. El círculo está bien, muchachos. No critiquemos al círculo. Básicamente, la aceleración angular me va a decir qué tan rápido da esa vuelta. Y eso se define como normalmente a través del círculo al que está dando vueltas. Digamos que yo tengo un vector que va a la misma velocidad. ¿Qué significa eso? O bueno, que tiene la misma rapidez, que tiene los mismos metros sobre segundo. Entonces, si yo dispongo que tiene eso, uy, me salió doble. Listo. ¿Qué pasa con lo siguiente? Te va acá y como tiene que ir alrededor del círculo, pues va a dar la vuelta. Pero ambos están dando la vuelta a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque pues si se dan cuenta tienen el mismo tamaño. Ahora yo les pregunto, ¿cuál vector tiene más velocidad angular? Dicho en otras palabras, ¿cuál vector da un giro más rápido? Jesús vaya a dormir. El pequeño, el pequeño, el pequeño. Y listo. ¿Estamos todos de acuerdo en que es el pequeño? Sí, no, tal vez. Listo, estamos todos de acuerdo. Y no hay pierde. Eso será importante más adelante en unas preguntas que les voy a pasar, pues para practicar precisamente en esta clase. Pero ¿cómo es que nosotros lo medimos? Pues simple. Yo veo cuánto se demora en dar la vuelta. ¿Y cómo sé yo eso? Claramente, este círculo es más pequeño que este. Y si estas dos flechas van a la misma velocidad, pues algo que va pasando y recorriendo por acá el círculo se va a demorar más dando esta vuelta, que son los mismos 180 grados, si se dan cuenta acá son 180 grados, de lo que se va a demorar a la misma velocidad dando esta vuelta. Por eso, cuanto más brusco es el giro, más velocidad angular tiene. Así se define. Y como nosotros normalmente vamos a estar mirando siempre un ejemplo que tienen la misma velocidad, o bueno, la misma rapidez, les voy a definir rapidez y como son nuevos por seguridad les voy a dejar el concepto. La rapidez es la magnitud de la velocidad. ¿Cómo así?
Rapidez es metros sobre segundo, hacia cualquier lado. Velocidad, es decir, esa cantidad de movimiento, ¿hacia dónde? Y nosotros vamos a trabajar casi siempre con la misma rapidez. ¿Comprendido? Sí, no. ¿Alguna pregunta exótica que cómo lo pasamos a radianes? Eso lo verían más en matemáticas. Por eso el cuadro giran rapidísimo. No, pa, nos volamos mucho. Bueno, listo, me sirve. Aquí empiezan a salir un montón de conceptos rarísimos porque verdaderamente esto es simple. Pues esto es decir claramente si esto y esto va así, pues listo. Tiene una aceleración, es algo nuevo que conocieron. Tiene una aceleración, eso se llama aceleración angular y por ende es un cambio en la velocidad como cualquier otra aceleración. Pero de aquí empiezan a pasar muchas más cosas. Es que empiezan a salir un montón de conceptos que vamos a tener que desglosar uno a uno. Porque aunque el tema es fácil, lo enredado es mirar tantas cosas que salen. Podemos tener lo que se llama velocidad vectorial. Bueno, muchachos, estos son conceptos, yo creo que estos son todos los que van a trabajar. Si me salté algunos, ya se los pondré en el momento. Y quiero hacer primero una pequeña aclaración, una pequeña disculpa. Me equivoqué. No lo llamamos aceleración angular, lo llamamos velocidad angular. O sea, cuántos ángulos en cuántos segundos. Disculpa ahí. Lo que tenemos después es la aceleración centrípeta, que eso sí ya es lo que les voy a explicar. Es como decir el movimiento de los planetas dando vueltas alrededor del Sol en términos reduccionistas. Sí, o más bien dicho, el estudio del MCU me permite estudiar cómo giran los planetas alrededor del Sol. No existe la aceleración angular, tal vez lo existe, no, lo existe, pero no la vamos a ver. Eso es para movimiento circular uniformemente acelerado. De existir existe, pero en este caso no lo vamos a ver. Pero bueno, creo que se pueden dar una idea de cómo sería. Simplemente sería cuántos ángulos aumento cada segundo que pasa. Al igual que la aceleración normal es cuánto aumenta mi velocidad cada tiempo que pasa. Ahora sí, nosotros definimos que esto tiene una velocidad angular. ¿Por qué? Porque claramente hay un ángulo que está cambiando, dependiendo del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tomo y yo digo de que yo pasé de este vector a este vector, debió haber una aceleración, ¿verdad? Porque el vector no va a cambiar porque sí. El vector debe de tener un cambio. ¿De dónde sale ese cambio? Normalmente, ese cambio se le conoce como aceleración centrípeta. ¿Por qué centrípeta? Si ustedes se dan cuenta, esto hacia dónde está yendo, hipotéticamente, ¿no? Como hacia dónde trataría de ir. Esto es curioso porque si iniciamos de este vector, y después decimos que está así, podríamos decirte que hay algo como que lo estuviera jalando hacia el círculo, o mejor dicho, hacia el centro. Verdaderamente esto lo definimos más porque a pesar de que es mucho mejor darlo con el visual, esto está partiendo un centro y esto está partiendo un centro. Lo que me define la aceleración centrípeta y la velocidad es qué tan lejos estoy yo de ese centro. La aceleración centrípeta es lo que a mí me permite jalar, cambiar un vector para que se convierta en otro a través de la vuelta. ¿Cómo así? ¿Cómo podría hacer yo para que este vector se transformara en este? Pues lo tendría que jalar de alguna forma, le tendría que sumar algo. Lo mismo, si no han visto suma de vectores, por ahí está en el canal,
a pesar de que de una forma simple lo vimos junto con el tema. Yo podría hacer que esto estuviera siendo jalado hacia el centro, no con rojo para que se vea. Esto estaría siendo jalado hacia el centro. De esa forma, entonces yo tendré una suma de vectores. ¿Por qué? Porque mi velocidad está yendo hacia arriba, pero yo tengo una fuerza que me está jalando hacia el centro. Entonces, ¿qué pasará cuando esa velocidad que yo tengo se sume a esa aceleración? Simple, me va a quedar un nuevo vector. Y ese nuevo vector va a ser algo más o menos así, dependiendo de yo cómo lo tome. Si se dan cuenta, este vector es este vector. En resumidas cuentas, la aceleración centrípeta es como si algo estuviera jalando constantemente algo que quiere escapar. El vector está yendo hacia una dirección y la aceleración centrípeta lo jala. No lo va a detener ni lo va a acelerar. Vende su magnitud va a ser igual, pero está cambiando su dirección. Y como lo está jalando constantemente, pues a cada momento que pase lo va a seguir jalando. Cuando está aquí lo va a jalar, cuando está aquí lo va a jalar. La aceleración centrípeta siempre va a ser una aceleración que va hacia el centro. ¿Qué es lo que pasa? Si algo no tiene la suficiente velocidad, pues ahí sí va a terminar yendo hacia el centro. Si algo tiene la suficiente velocidad, se va a quedar dando vueltas infinitamente mientras sigue siendo jalado hacia el centro, que por suerte es el caso que vamos a estudiar. De esta manera definimos por una parte que la velocidad angular se crea gracias a una fuerza que me jala hacia el centro. A esto lo definimos como aceleración centrípeta en referencia al centro y qué tanto cambia mi velocidad con respecto a esa aceleración, conocido como velocidad angular. El movimiento en torno a un centro. Sí, Valeria, exactamente. Si yo no tuviera aceleración centrípeta, entonces yo no me mantendría hacia un centro, porque yo iría recto. Es como cuando tú giras un carro. Ahí tú estás generando una aceleración centrípeta, pero en el momento en que lo dejes de girar, tú vas a seguir recto. De esa manera definimos la aceleración centrípeta. ¿Alguna pregunta en ese concepto? Bueno, voy a confiar en que todo está claro, muchachos. Ahora, les hago una pregunta que a mí me deja la cabeza. Obviamente habrán escuchado el término fuerza centrífuga, aceleración centrífuga. Ya vimos qué hace la aceleración centrípeta. Y yo les pregunto, ¿la aceleración centrífuga existe? ¿Ustedes qué opinan? Somos 85 muchachos. No sé, no. Sí, la de la lavadora, ¿no? La aceleración centrífuga, pa, pero tiene una aceleración centrífuga. La fuerza es hacia afuera. Claro, hipotéticamente, listo, quedémonos con eso. Aceleración centrífuga o fuerza centrífuga sería algo que me estuviera empujando hacia afuera. Como ustedes lo están viendo, ¿hay algo que a mí me esté jalando hacia afuera en mis ejemplos? No, no, claramente no. Este concepto, a pesar de que sí lo podemos tomar, lo podemos llevar mucho mejor como velocidad centrífuga. Porque hay tantas velocidades, porque estamos en movimiento uniforme. Por eso aquí no hay aceleraciones. Amén. ¿Qué es la velocidad centrífuga? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasaría una vez más en este vector? O vayámonos al otro círculo que ya está muy boleteado. Si este vector yo no le hiciera nada, ¿hacia dónde se iría? Pues este vector se terminaría yendo como por acá arribita, ¿no? O sea, verdaderamente el círculo pasaría de largo, terminaría como por acá. En ese caso él está yendo hacia afuera. Su velocidad, tal y como se llama, podríamos llamar que es una velocidad centrífuga, porque está fugándose del centro.
Pero entonces, ¿por qué no lo llamamos así? Como saben, hay una cosa llamada la inercia, que aunque me gusta dárselos más adelante, es importante que tomemos el concepto, que simplemente es algo, va a permanecer tratando de hacer ese algo. Esta flecha va a tratar de permanecer yendo hacia arriba, pero el centro la va a jalar. Como la va a jalar, va a cambiar de dirección. Y aquí es donde surge la mayor de las cosas. ¿Eso no es lo mismo que hacen las lavadoras? Sí, exactamente. Lo que hacen las lavadoras y lo que les pasa a ustedes, por ejemplo, cuando giran en un auto, es que ustedes sienten que los está empujando hacia afuera, ¿verdad? Si se gira hacia la izquierda, ustedes salen hacia la derecha. Si se gira hacia la derecha, ustedes salen hacia la izquierda. ¿Les ha pasado? Les recuerdo que existe el pulgar arriba, muchachos, pillen. O bueno, también pueden usar cualquier emoji. Para eso pagamos el... Epa. Eso es precisamente lo que se suele malinterpretar como aceleración centrífuga, porque yo digo, no, yo estoy en el carro y algo es como si me estuviera sacando. No, tú ibas hacia adelante. Lo que pasa es que el carro ahora va hacia el centro y es lo que hace la lavadora. Solo que la lavadora no da una pequeña vuelta y se queda ahí. Da una vuelta supremamente rápida y lo mantiene haciendo de manera constante. Entonces, la ropa va a tratar de escapar de la lavadora en todo momento, va a tratar de irse en todo momento, pero como no puede, porque las paredes de la lavadora la están empujando hacia adentro, siempre se va a quedar, haciendo que se vaya hacia los lados y se cree ese efecto que llamamos centrifugado. Pero no es una aceleración, es la velocidad normal de la ropa iba hacia allá. Lo que está pasando es que como nos están empujando hacia el otro lado, pues sentimos el cambio, pero nada me está llevando hacia afuera. Por ende, yo puedo describir la velocidad centrífuga, a pesar de que no se usa mucho, como la sensación de fallo. Yo estoy yendo hacia un lado, fallé en ir porque me arrastró. ¿Qué me arrastró? La aceleración centrípeta. Algo que sí les diría para este concepto es que si lo ven en el examen, tómenlo con muchas pinzas o más, no lo tomen. O sea, si ustedes lo ven en el examen, asústense. Digan, esa no es. Y si lo ven en la pregunta, asústense. Pero bueno, ¿alguna pregunta con esta de velocidad centrífuga? Sí, no, tal vez. Depende del día. Si no me la haces, la de impresionante. Pero efectivamente, con eso nos podemos quedar por el momento. Ahora, como raro, hay muchos más conceptos acá. Medio entendí. No, Valeria, ¿cómo así que medio entendiste? ¿Qué parte no medio entendiste entonces? Ujú. Pero la velocidad centrífuga no va con el movimiento circular, ¿verdad? Precisamente se crea, porque es aquí donde ustedes van a ver que hay como 7 cosas que tienen el mismo nombre. La velocidad centrífuga, más que propiamente una velocidad, más que propiamente un esfuerzo, una fuerza o algo así, es la sensación que tenemos nosotros de que algo está yendo hacia afuera. Pero teóricamente la velocidad centrífuga es simplemente la velocidad. O sea, si ustedes se dan cuenta, esta velocidad va hacia afuera del círculo, está claramente no va hacia dentro del círculo, es yendo hacia afuera. Ambas cosas son lo mismo. Para este caso práctico, están siendo jaladas por la aceleración centrípeta y yendo hacia el medio. Vivi, es que lo que no sabías es que la velocidad tangencial también es lo mismo, pero diferente. Es que los que hicieron el movimiento circular uniforme, yo quisiera hablar con ellos y quisiera preguntarle por qué le pusieron el mismo nombre a todos. Ya van a ver, no mentiras, no es exactamente lo mismo, hay un pequeño cambio. La velocidad centrífuga sí es otra forma de llamar a que el vector va hacia afuera. Pero aceleración centrífuga, la fuerza que nosotros sentimos que nos empuja de un carro o lo que saca algo de la lavadora, es una percepción. La aceleración centrífuga no existe. Es una percepción del humano de que algo supuestamente va para afuera. No va para afuera porque se vería que algo me estuviera empujando hacia afuera. Yo iba hacia afuera, era mi curso natural, y algo me jaló hacia adentro, no al revés. Sí es la velocidad centrífuga, Valeria.
Pero precisamente es esa la diferencia, que lo llames velocidad y no aceleración, porque a nivel físico, o sea, listo, que tú sientas y la percepción no va a pasar nada, pero en el examen donde tú te confundas y respondan aceleración centrífuga en vez de centrípeta, uy, para pensar. Valeria, no es que no lo sea, la velocidad centrífuga es lo que uno lo hace irse para un lado. Lo que pasa es que no le podemos llamar aceleración. Por eso hago esta aclaración. Pero sí, efectivamente es lo que hace que tú te vayas hacia el lado inicial. Y aquí vamos a tener antes que meternos en otro suceso. Si ustedes se dan cuenta, en estos dos círculos teníamos que lo que cambia es el radio, o sea, que tan lejos estoy yo del círculo, ¿verdad? Pero mi velocidad era la misma. Mi magnitud, mi rapidez era la misma. ¿Qué pasaría en un caso donde sucediera otra cosa? Aquí estas dos son iguales. ¿Qué pasaría si yo en vez de medir cuando mi velocidad es igual en dos círculos diferentes, midiera lo siguiente? Yo tengo un círculo, esperen eso. Yo tengo un círculo, pero dentro de ese círculo tengo otro círculo. Digamos que ahora en vez de que la velocidad, la aceleración venga de afuera, o sea, un empuje viene de adentro. ¿Cómo así? Imaginémonos que hay algo que está tratando de ir aquí, alrededor del círculo, una bola, pero va a ser jalado hacia el centro. ¿Por qué? Por una cuerda. Va a estar amarrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Supongamos que hacemos una marca por aquí. Y cuando yo mueva la esfera de un lado a otro, va a pasar, o bueno, no, mejor. ¿Qué creen que va a tener una cuerda por una línea recta? Siempre va a estar recta, siempre, siempre. La esfera. ¿Será que van a tener la misma velocidad? Uno va a ir más rápido que el otro, uno va a ir más lento que el otro. Tienen la misma velocidad, tienen la misma velocidad angular. No, muchachos, los noto tímidos. ¿Se cortó? Ok, ok, no, mal a mí. Básicamente, ¿qué creen que va a pasar? La marca y la pelota van a ir a la misma velocidad, una va a ir más lento, otra va a ir más rápido, van a ir a la misma rapidez, van a ir a la misma velocidad angular. Todo lo que ustedes piensen que puede cambiar de un sistema al otro. Creo que el que está más hacia afuera va más rápido. Ok, entonces el de adentro va más lento. Listo, tiene mayor rapidez. Pero para que eso pasara, ¿por qué? No van a la misma velocidad. No van a la misma velocidad centrífuga o, como lo definimos, rapidez. ¿Qué es lo que pasa? Yo estaba mirando un ejemplo donde precisamente yo tomaba mi vector, recordemos que como un vector, y lo que hacía es que esta magnitud, esta longitud del vector siempre va a ser la misma. Ahora yo voy a hacer un cambio. En vez de hacer que esto siempre sea lo mismo, voy a tomar esto de un mismo centro y voy a hacer que siempre sea lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tenemos dos maneras de medir. No está cambiando porque mantienen una misma velocidad. Si comparten el centro no tendrán la misma velocidad. No, y ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que pasa? Una vez más, hagamos el ejemplo afuera para hacer las marcas más tranquilamente. Digamos que yo tengo mi centro, tin. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una marca acá y una marca acá, ¿qué pasaría? Simple. Cuando esté acá, digamos, después de que hizo este movimiento, tin, va a tener una marca arriba y una marca abajo.
si se dan cuenta, tienen el mismo ángulo. La velocidad angular es la misma. ¿Por qué? Porque están conectados por una línea recta. Acá cuánto es el ángulo, acá es cero. Acá cuánto es el ángulo, acá es 90. Y si se dan cuenta, como es una línea recta, pues el ángulo de mi última marca es el mismo de la primera. Mi velocidad angular es exactamente la misma, pero la rapidez, que es la magnitud, si se dan cuenta, sí cambia. ¿Por qué? Porque ¿cuál marca tuvo que recorrer más espacio? Pues claramente la que está afuera. Tuvo que recorrer todo esto, mientras que la que está cerca solo tuvo que recorrer esto. Tienen la misma velocidad angular, pero tienen una diferente rapidez, porque la que está más lejos tiene que recorrer más distancia para hacer lo mismo con los mismos ángulos. Exactamente. Entonces, de esa manera, yo voy a escribir dos sistemas, porque si yo escribo dos velocidades, pues voy a medir dependiendo de con cuál esté trabajando. En una va a ser donde la rapidez es la misma, que es donde yo normalmente mido centrífuga, donde yo normalmente mido aceleración centrípeta, es donde yo normalmente mido eso. Y otro sistema donde la velocidad angular, la cantidad de ángulos, es la misma. Y de esta manera, aquí sí voy a medir velocidad tangencial. Ya vamos a ver velocidad tangencial y también velocidad instantánea. Entonces, de aquí van a surgir otros conceptos. Si algo yo al final de las clases, mientras les dejo las preguntas, le hago pues un desglose de este concepto sale de acá y sirve para esto, porque lo bien es normal que se pierda. Ya vimos que se puede medir centrífuga siendo simplemente la sensación de que se va hacia afuera porque va hacia afuera. Centrípeta como la fuerza que jala hacia adentro. Ahora vamos a medir una cosa que se llama velocidad tangencial. Ahora, o bueno, pongan un pulgar abajo quienes no saben qué es la tangente, qué es tangencial. Muchachos, ¿cómo así muchachos? Bueno, la velocidad tangencial, o más bien dicho, la tangente, porque necesitamos iniciar por algo, se define de la forma más básica posible como una línea que corta en un solo punto a un círculo. ¿Cómo así? Una línea que le pasa por el borde. Algo así. Bueno, ahí no se alcanza a ver, pero es básicamente una línea que pasa por todo el borde. Todo el borde. Por eso a veces se puede escuchar la frase, no se vaya por la tangente, no se vaya por las ramas. Básicamente, no se vaya por allá lejos, ¿no? Como, sí, o sea, usted está tocando el tema, pero se está yendo por la tangente. Eso es la tangente. No necesitamos saber más verdaderamente. Es algo que está pasando por el lado del círculo. Lo más al borde posible del círculo, ahí está. Entonces, la velocidad tangencial normalmente se mide cuando yo tengo un sistema, se me perdió donde había dicho lo otro, cuando yo tengo un sistema así, porque entonces la velocidad tangencial hace referencia a cuál es la línea tangente al círculo, como así tangente al círculo. Acá no los estamos viendo, pero claramente esto va a tener una ruta. ¿Cuál va a ser su ruta? Simple. Esto va a tomar y va a dar una vuelta. Lo voy a hacer mejor con los círculos. Esto simplemente va a tomar y va a dar una vuelta. Lo voy a hacer con un azul más oscuro. Va a dar una vuelta hacia alrededor del círculo. Tin, 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 tin. Esa es la ruta que va a tomar. Y por otro lado afuera va a tomar una ruta que siempre va a tener el mismo ángulo, pero es más grande. No sé por qué se fue por allá lejos, muchachos. Pero bueno, ahora yo tengo dos trayectorias. Pero como ambas están conectadas, ambas se van a recorrer al mismo tiempo. ¿En qué sentido? Ambos van a dar una vuelta al mismo tiempo. Pero una vez más, un vector es una línea recta. Ya lo habíamos visto, lo habíamos definido. Una vez más, está por acá. El vector es una línea recta.
Esa es la trayectoria, listo. Pero ¿cuál es el vector en cada momento? El vector en un momento exacto es lo que yo voy a llamar velocidad tangencial, que es básicamente cuál va a ser la velocidad que esté al borde. Si yo tomara de acá, ¿cuál es esta velocidad que está al borde? Si yo tomara de acá, ¿cuál es la velocidad que está al borde? Y ahí sí, la velocidad tangencial se suele medir en rapidez. ¿Por qué? Porque es básicamente la diferencia que hay. Por eso es la gran diferencia entre la centrífuga y la tangencial. Aunque teóricamente son lo mismo porque eso es la velocidad en un punto que va hacia afuera, una me sirve para medir, pues, qué tan hacia afuera voy y la otra me sirve para comparar principalmente la tangente de un círculo, o sea, el borde de un círculo. Por eso, aunque en la teoría, o bueno, en la práctica son lo mismo, en la teoría me sirve muchísimo diferenciarlos. Porque yo al hablar de tangencial, yo sé que tú me estás hablando de dos círculos normalmente, o de más círculos, que tienen el mismo ángulo, pero que suelen ir a una distancia diferente. Y gracias a la velocidad tangencial, yo permito decir esta a cuántos metros por segundo va y esa otra a cuántos metros por segundo va. Sin mencionar de que como menciona el nombre, como es un vector, pues también me da el ángulo en su momento y eso. ¿Cuál es la diferencia entre la rapidez y la velocidad tangencial? Que normalmente con la rapidez tú solo vas a tomar sí o sí la, la parte de la medida. La tangencial, en la teoría, tú también tomas el ángulo y el sentido. Esa es la gran diferencia. La velocidad tangencial es todo el vector que pasa en ese momento. La rapidez es con cuánta rapidez lo hace, pero lo mismo. Y siéndote sincero, en estos casos, donde no estamos viendo movimiento con aceleración en un círculo, sino movimiento uniforme, pues la mayor diferencia que ustedes van a encontrar es que metros sobre segundo, esta y esta tienen lo mismo, pero tienen diferente sentido. La tangencial me daría la información que tienen diferente sentido, la rapidez no. Ahora, ¿preguntas? Yo siento que acá sí hay preguntas, muchachos. Los noto muy callados, me preocupa. Sí, no, tal vez no se entendió nada. Gente que en plan. Siento que esto es algo que se puede mirar mucho mejor con preguntas, pero por eso simplemente quiero que se queden con una cosa. Y es que la velocidad tangencial es la velocidad que pasa tangente a un círculo. O sea, en un momento cualquiera, esta línea es la velocidad tangencial. La línea que pasa tangente al círculo, en ese momento es la velocidad tangencial. ¿Hasta ahí bien? Solo toca un punto del círculo, sí. O sea, está en todo el borde. Eso es la velocidad tangencial. ¿Hasta ahí bien? Listo. Ahora, simplemente quédense en que, bueno, tal vez ahí hablé más respondiéndole al estudiante y eso. Quédense con el hecho de que la velocidad tangencial a mí me puede dar mucha información. ¿Por qué? Porque a mí me puede dar ángulo de la velocidad en ese momento. O sea, la velocidad tangencial en este momento o la velocidad tangencial en este momento. Si ustedes se dan cuenta, la rapidez es la misma, porque lo mismo, la magnitud es la misma, pero la tangencial me está dando más información. Entonces, es ese vector que va pasando por fuera del círculo. De la misma manera, también a mí me suele dar un buen indicativo de cosas como la distancia. ¿Por qué? Porque ¿cuál creen que tenga mayor velocidad tangencial? Suponiendo que yo tengo algo más lejos del círculo y algo más cerca del círculo. ¿Cuál va a tener mayor velocidad tangencial? ¿Qué opinan, muchachos? Es raro que los pongan a calcular velocidad tangencial, entonces se suele representar más como un vector. Es básicamente decir el que está cerca, el grande, el que está más lejos, el que está más lejos, muchachos, lo hemos visto. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que recorrer más distancia. Una vez más, eso se puede ver
No sé si puede encontrar algún video ilustrativo, pero se puede ver en el hecho entre velocidad tangencial y rapidez. La rapidez solo me da cuántos metros sobre segundo. La velocidad tangencial es toda la velocidad, o sea, todo un vector con todas sus características, con su sentido, con su dirección. En cambio, la rapidez es solo el numerito. Esa es la mayor diferencia que tienen. Pero a nivel práctico, se asemejan tanto que es lo que digo al inicio de la clase. La diferencia es tan pequeña que ustedes no la van a notar en el examen. O sea, seguramente ustedes les pregunten rapidez o velocidad tangencial y se podría pasar como exactamente la misma cosa. No habría diferencia, porque ustedes no los van a poner a hacer un estudio de según la cantidad de ángulos que ha recorrido estando a esta distancia del centro, sabiendo que ha recorrido esta cantidad de distancia. Ahí necesitarías velocidad tangencial, porque son muchos datos, necesitas algo muy concreto. Pero a nivel práctico, simplemente es que ustedes vean que los términos están ahí. ¿Por qué? Porque en esencia van a hacer lo mismo. O sea, la velocidad tangencial y la rapidez, al menos en el examen, yo he visto que siempre los tratan completamente igual. Para el examen no hay mucha diferencia. La mayor diferencia que van a encontrar es que una vez más, rapidez, yo puedo decir que yo estoy dando esta vuelta en 3 metros sobre segundo, pero eso no me dice si estoy yendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Velocidad tangencial sí me lo diría, por ejemplo. Es la mayor diferencia que suelen tener. Uno me da más información que la otra, pero a niveles prácticos es casi lo mismo. Por eso, esto es un tema que suele ir muy enredado. Ahora sí, una vez más, preguntas. Ok, ok. ¿Saben? Todo claro. Les voy a pasar unas preguntas y de ahí también voy a añadir lo que es normalmente, cómo se mide esto, porque alguien preguntaba por ahí por los radianes. ¿Quién era la persona que preguntaba por los radianes y todavía está por ahí? Me confirmo. Muchachos, ni idea. Bueno, para la persona que preguntaba por los radianes, curiosita la pregunta, curiosita, pero los radianes es simplemente una forma de medir ángulos. Entonces, eso lo verán en matemáticas con Jesús, o bueno, quién sabe con quién lo verán, pero lo verán en matemáticas. Pero básicamente, los radianes es simplemente una forma de decir ángulos. No les voy a enseñar la conversión porque lo mismo, eso le correspondería más a Jesús. Si quiero que se queden con una cosa es esto. Media vuelta son pi radianes y una vuelta son 2 pi radianes. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser exactamente lo mismo. En vez de decir, no, pa, yo me hice 180 grados en 2 segundos, o sea, di media vuelta en 2 segundos, yo puedo decir que di pi radianes en 2 segundos. No hay mucha diferencia. Simplemente es la conversión, pero lo que digo, ustedes lo van a ver eso en matemáticas. Entonces, no se afanen, muchachos. Ahora vamos a pasar con preguntas. O bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Creo que no hay. ¿Qué es eso? Este tema no es extenso. Quedan los conceptos, preguntas para que refuercen. No es muy extenso, para nada es muy extenso. Pero tiene muchas cosas como decir, venga, como así que si estoy yendo a la misma velocidad hay aceleración. Son cosas simples. Pero partimos de esto, vemos preguntas y yo creo que a lo bien lo tienen. Sí, todo claro. Ahora, denme un momento que no encuentro el documento. Si alguien, bueno, es que no sé si hay otros profesores o eso en la clase. Ustedes pónganle que a mí por alguna razón se me borraron todos los documentos de WhatsApp y adivinen dónde yo guardaba todo. No, por ahí ya miré. De un momento en lo que busco.
Las preguntas que les voy a mostrar son del examen 2025-2. Ese examen yo lo presenté en su momento. Agradezco que hayan salido muchas esas preguntas. En serio, ¿no? Agradezco mucho que hayan salido esas preguntas. Estoy seguro que me salvaron mucho. Por ahí he escuchado que a Jesús le fue mal con esas preguntas. Jesús, algo que decir en tu defensa. Déjame matarte uno. ¿Cómo? Que usted le fue mal en esas preguntas en su momento. ¿Y las de física? Sí. Sí. Jesús, usted tiene ese examen, yo ese documento en algún momento se lo envié. Uy, Porfa, revise. no sé, y si le pregunta a Juan, es que yo Ah, estoy un poco embalado. Pues va a es mirar, una, va a mirar. es una revisadita al WhatsApp. Espera, llámelo. Se me olvidó que se me había borrado WhatsApp y que por ende no tenía el documento en la mano, muchachos. Bueno, muchachos, lo buscamos documento, 5 minutos por ahí. ¿No les parece? Hay un pequeño problema. Ah, bueno, no, mentira, no, la ¿Cuál? marca de agua es de un, creo que Cine. es la de Milla, no sé. Pero pues nosotros ya hemos trabajado con él antes, entonces Es, pues yo es creo la de que ya Millán, le... es la de Millán. Sí, pues créditos a Milla porque Sí, pues él no, la roto porque trabajamos con él. sí, eso. No, no, no. Siéndote sincero, ninguno debería. La mayoría está por la web. De hecho, nosotros le estamos planeando a usted, pero los más recientes no los vas a encontrar seguramente. Y en todo caso, la mayoría no son libres. O sea, no es como que tú puedas ir y simplemente no, no se debe poder. Y si los buscas, si los buscas, la verdad. Igual hay muchos que rotan por el. Siéndole sincero, ni siquiera sé qué internet tengo acá. Y me acabo de dar de cuenta de otro problema. Es que ustedes pónganle que no tengo el WhatsApp web abierto. Como no tengo el WhatsApp web Pero el abierto, eso correo no me preocupa. significa, ¿cómo? ¿Se lo envió al correo? Y puede, No creo que no tenga el correo abierto. Espéreme. la verdad iba a hacer eso conmigo mismo. El problema es que tampoco me carga la página del correo, muchachos. Ay, no. Bueno, es que a esta hora están como que cerrando notas. Envíeme y el personal al privado. No, espérate, creo que ya solucionó. Uy, Pues yo no, acá se ya lo los juro que tengo. desde que llegué del trabajo, el internet ha estado prohibido, o sea, el internet está a modo 2G. Un poquito. Pues te mira, o sea, yo tengo ahí el correo para enviárselo. ¿Se lo envío? Pues.
Sí, de igual forma envíamelo. Ya ahí se lo envío. Venga, apenas acabé de clase, necesito hablar con usted un momentico, por favor. O sea, se queda en el mito bien. Uy, uy, pa. Bueno, muchachos, clase hasta la 1 de la mañana. ¿Qué tema quieren? Seguimos de largo. Creo que después de esta clase no tienen otra, la verdad. Pero un DIPA, o sea, un DIPA así 3 horas y media, con retroalimentación incluida. Uf, muchachos. Yo lo veo. Pues No, yo no sé dormí si toda ustedes la lo vean, tarde, pero usted yo. me dirá, yo no tengo sueño. Uy, No, es que de pa. verdad, es que de verdad necesito hablar con usted. Muchachos, se los juro que internet está. No, no sé. Muchachos, ¿se me escucha? Epa, activé datos y me tuve que compartir los datos al coso. Guten Link. Ahora sí hay clase. No, no, tocó, o sea, no va lo bien y estaba tratando de cargar el drive, que pues bueno, yo sé que lo tenía en el drive. Ahorita se acaban los datos y es que, ¿saben? Es curioso porque pues ustedes dicen que me escucha, pero desde mi punto de vista aparece el Meet como si no tuviera conexión. Por razón X o Y aparece que no tuviera conexión. Entonces, bueno, lo tenemos, muchachos, lo tenemos. Tenemos el examen. Se logró. Si algo después de lo roto. Y cuando digo después es bien después, porque el internet. Listo. ¿Están viendo? Sí. Epa, esa pregunta. Las preguntas son muy buenas, las preguntas son muy buenas. La figura muestra un balde que se hace girar suspendido a una cuerda en un plato horizontal.
En el fondo del balde hay una hormiga y otras dos sobre la cuerda. Como pueden mirar, ahí está. Y efectivamente yo tengo un centro, una cuerda que está jalando todo constantemente y tres hormigas en diferentes puntos. Pues estoy rayando con el este que desaparece, pero sí, pues muchachos. Listo. O sea, el concepto es fácil. Contesten las preguntas, muchachos. Si pueden ver ahí, creo que se puede llegar a leer bien la pregunta, se lee bien el contexto. No es que si le hago más zoom no se lee. Sí, ya hago, les voy a hacer encuestas, ¿saben qué les voy a hacer encuesta? Se me cae el internet por hacer encuesta, weón. Ahí tienen la encuesta, voten, muchachos. Las preguntas es eso, o sea, las vamos a mirar, las socializamos, pero verdaderamente quiero que las contesten ustedes. Porque una vez más, este es un tema que no me parece tan complicado en comparación de los otros de física. Y precisamente me gusta esto porque estas son el tipo de preguntas que salen. Si ustedes son capaces de contestarlas, vamos bien. Y si no, tocará hacer refuerzo. Algo que yo siempre recomiendo mucho hacer en las preguntas, pues aprovechando que el tiempo muerto, es el hecho de que ustedes primero analicen qué es lo que le están preguntando. Las velocidades angulares, ¿qué era la velocidad angular? Ah, listo. De las hormigas uno 2 y 3, ¿dónde están las hormigas uno 2 y 3? Que W y eso es simplemente una forma de llamarlo. La relación entre estas es, básicamente están preguntando, ¿son iguales? ¿Son más rápidas? ¿Son más lentas? Recuerden la diferencia entre los términos, muchachos. Por ahora van 26 votos, somos 76 personas. Y si les soy sincero, va ganando una que no es. Muchachos, muchachos, ¿qué es la velocidad angular, muchachos? Yo no le encuentro forma de ese gráfico. Es que verdaderamente es eso. O sea, el gráfico es horroroso, en verdad. Pero el gráfico simplemente es eso. Un centro donde está la hormiga 3 por aquí cerca. La hormiga 2 está acá y la hormiga uno está acá. Y están atados por una cuerda. Eso es el gráfico. Una cuerda dando vueltas alrededor de un centro. Y hay tres hormigas ahí. Muchachos, yo quiero que me digan qué es la velocidad angular. Escríbanlo por el chat. 42 votos, hay más votos, está dividido.
porque siento que se detuvo otra vez. Epa. El ángulo de la cuerda de un punto a otro. Listo. Yo puedo describir la velocidad angular como cuántos ángulos recorro en un determinado tiempo. Como están en una cuerda, eso siempre va a ser una línea recta. Como siempre va a ser una línea recta, esto siempre va a tener el mismo ángulo. ¿Cómo sí que siempre va a tener el mismo ángulo? Pues el ángulo que crea la hormiga 3, digamos, con una línea recta abajo, es igual. ¿Por qué? Porque es que las tres están en la misma recta. Y una recta, pues el ángulo que crea es el mismo en cualquier parte. Da lo mismo si yo mido el ángulo desde la hormiga 3, desde la hormiga 2, desde la hormiga 1. Da igual qué tan lejos yo esté, que estos siempre van a tener el mismo ángulo. Entonces, si la cuerda se está moviendo a cierta velocidad, ¿cómo va a ser la velocidad de las tres hormigas? Angular. ¿Será que la hormiga 1 va a tomar más ángulo que la hormiga 3? El ángulo es esto. No, pa. Por eso, en este caso, las tres son iguales. Les voy a publicar la encuesta. La respuesta era la D. Natalia, pero bueno, ahí sí hago la aclaración. Nosotros habíamos visto antes que las tres hormigas, o bueno, que mis dos objetos tenían la misma velocidad, la misma rapidez, ¿no? Pero porque cada uno era individual, solo que ambos estaban moviendo lo mismo. Una cosa es decir que la hormiga uno está recorriendo más. Eso está pasando, claro. La hormiga 3 está recorriendo menos, claro, pero tiene menos este. Lo que tú dices, efectivamente, como la hormiga 3 está más cerca, entonces su giro debería ser más brusco, si tuviera la misma velocidad que la hormiga uno. Y la verdad, porque decirles eso sería sapearles. Las de 65. Ahora sí, la velocidad angular es cuánto ángulo lo tienen. Como están conectados por una línea recta, pues ahí está. Nosotros vimos el ejemplo de qué pasaba cuando todos tienen la misma rapidez, que ahí sí mientras más cerca, pues obviamente va a ser más rápido. Pero aquí, si se están moviendo al mismo ángulo, ¿cuál tendrá más velocidad? ¿Cuál recorre más para que si tienen que hacer el mismo ángulo, para hacer su ángulo tenga que hacer más recorrido en el mismo tiempo y por ende sea más veloz? ¿Cuál tiene que hacer menos recorrido y por ende es menos veloz? Les voy a volver a lanzar la encuesta para esta pregunta. Esta clase bajó mucho de calidad, muchachos, lo que hace el trabajo. Yo ya no estoy para estos trotes. Uy, pa, ¿se imaginan? La contestaban bien, pero porque la de dislexia les ganó, la ponían al revés. Yo siento que me debió pasar en alguna pregunta. No de estas, pero yo siento que sí me debió pasar. O sea, sé que me pasó, pero las corregí. Pero yo sé que debió haber una que me pasó y no me di cuenta y así se fue. Puedo ver de nuevo el gráfico. Yo no sé por qué siento que cuando muestre el gráfico alguien va a decir, puedes poner la pregunta. Eh, Santiago, oye, ese está chistosito. Este es el gráfico, hormiga 3 más cerca, 2 más lejos, uno más lejos, todas por una cuerda y la deja al revés.
Veamos las respuestas. Yo siento que sí, que la gente lo está dejando al revés. Voy a confiar en que la gente lo está dejando al revés. Uy, yo confío se los juro, se los juro. Prometito que ojalá que todos lo hayan dejado al revés, muchachos. Se los juro que así como está, una sola persona la contestó bien. Bueno, si es dislexia no pasa nada, muchachos. Cualquier cosa en el examen, pues se toman su tiempo, ven bien la pregunta, borran y corrigen. Preocupante, muchachos. Bueno, vamos paso a paso. De primeras, ¿cuál es la hormiga que tiene que hacer más recorrido? La uno. Listo, no hay discusión, no hay discusión. La uno es la que más recorrido hace. Ahora, pues de ahí bajamos, ¿no? La otra que más hace es la 2 y después la 3. Entonces tenemos que considerar que están haciendo el mismo ángulo, están haciendo esta misma vuelta en el mismo tiempo, pero claramente la uno, si tú comparas la uno con la 2, pues bueno, como que la curva se nota que es más grande. Si es más grande, tuvo que haber recorrido más distancia. Entonces, si recorrió más distancia, pero están haciendo el mismo ángulo en el mismo tiempo, ¿qué significaría, muchachos? ¿Que va más rápido? ¿Alguien dice algo más? Me metiendo suspenso. Si sabemos que la hormiga uno está al borde y tiene que recorrer toda esta curva, pero que la hormiga 2 solo hace esa curva, esta que vemos acá, la pequeña, pero lo hacen en el mismo tiempo, entonces, ¿cuál iría más rápido? Sabemos que la hormiga uno da más distancia, que recorre más distancia al mismo tiempo, o sea que es más rápido. Listo. Sabemos entonces que la velocidad que va pasando por la hormiga uno es más rápida. ¿Por qué? Porque mientras que el círculo de la hormiga uno es todo esto y tiene que recorrer toda esa distancia, la hormiga 2 solo tiene este círculo y tiene que recorrer mucha menos distancia, ¿verdad? Ok, ok. Yo siento de que, o sea, se las voy a valer porque yo creo que, o sea, a la mayoría simplemente se le fue la dislexia, y ya, no pasa nada. Pero en ese caso, no, mentiras, mentiras, está bien, está bien. En este caso, solo los estaba asustando, muchachos. Les dije que miran mucho TikTok y Reels, atentos. En este caso, sí, la mayoría contestó bien. Efectivamente, quedamos y que entonces la velocidad uno es mayor que la velocidad 2, que es mayor que la velocidad 3, porque es la velocidad tangencial. Dicho de otra manera, es la rapidez, o sea, cuánta distancia recorre. Y obviamente la tangente de un círculo más grande, pues va a ser más grande que la tangente de un círculo más chiquito. Tienen que recorrer más distancia. Esa es la gran diferencia. Lo que había dicho al inicio Mariana, un chiripazo, lo que había dicho al inicio Mariana, pasaría si las tres hormigas fueran a la misma velocidad. Lo que pasa acá es que ambos tienen la misma velocidad angular, pero como no tienen la misma velocidad, el giro, aunque teóricamente es más brusco, lo está haciendo más lento. En cambio, esta última hormiga está haciendo este giro muy rápido. Esa es la razón por la cual quedamos así. Ahora, no sé.
Esta pregunta, lo mismo. Después lo ven en matemáticas con propiedad y todo, pero con lo que les dije pueden responder esto. Entonces, ahí se las dejo. Voy a ver si les voy a lanzar encuesta. ¿Cómo se nota que no estoy tomando nada, muchachos? Yo estoy acostumbrado a tomar líquido. Uy, pa, que se da precocidad. Bueno, nada que hacer. Digan las respuestas por el chat. Ya no les mando encuesta. Sí, no. Sí, sí. Se acabó la encuesta. Listo, la A. Una vuelta son dos pi. Tres vueltas, pues son 6 pi. No, no te afanes, no te afanes. Estas se las voy a dejar para la siguiente clase. Solo porque hice fuerza, en verdad. O sea, se puede responder, pero es un concepto que no mismo, se puede enredar. No, espérense que. Es que las dos son de fuerza. Bueno, no, mentira, sí, perfectamente se puede hacer. Les voy a dar el concepto rápido de esto como va. Tanto 63 como 64. La fuerza neta es decir cuál es la fuerza que sobrevive. La fuerza que sobrevive es la que a mí me mueve. Por ejemplo, cuando ustedes saltan, la gravedad los sigue jalando hacia abajo, pero obviamente ustedes están elevando el suelo, por ende ustedes tienen una velocidad neta hacia arriba. La fuerza neta es hacia dónde se termina moviendo. Me perdí. No, sí, Ángela, sí, sí estás bien. Les voy a lanzar encuesta, les voy a lanzar ambos, de hecho, 63 y 64, y ya, o sea, con eso lo tienen. La fuerza neta es hacia dónde se termina moviendo. Con eso tienen, muchachos. Ya tienen la 63. Teóricamente ahí ya deja acabar la clase, muchachos. Pero pues toca hacer DIPA, ya saben. 63 y 64, ahí están ambas. Cuidado de no confundir y contestar la 64 en la 63, la 63 en la 64. ¿Hacia dónde termina yendo el movimiento? Sí, exactamente, o sea, porque se escucha fuerza neta y básicamente cuál es la fuerza que sobrevive, ¿no? O sea, en este caso, para que se ubiquen, la fuerza neta sería pues la hormiga haciendo ese giro, la hormiga está haciendo este giro. Sí, ahí están ambas, 63 y 64. Ah, no, mentiras, mentiras, mentiras. Ahora sí están ambas, 63 y 64. Las que sea. El DIPA las puede, sí, las veces que sea. Y lo mismo, son cartillas diferentes. No sé cuántas cartillas hay. Yo he contado cuatro completas, pero creo que, por ejemplo, en imagen hay cuatro, sé que en matemáticas hay seis. En textual solo he contado cuatro completas. En ciencias he contado cinco. En sociales solo he contado cuatro. Sé que hay cuatro completas y unas más. Tal vez haya más completas, pero no he visto. También hay unas que están aparte, que después se las mando porque están en formato PDF. A las de textual no les gusta rotar. Yo creo que ya podemos ir finalizando encuestas. Pero finalizando encuestas. 63 y 64. En su gran mayoría respondieron que la C. Y efectivamente, muchachos. De primeras.
Esto fue lo que vimos de velocidad tangencial. Básicamente mi velocidad, aunque yo esté haciendo un círculo en todo momento, tiene que ser una línea recta. Entonces, si la hormiga uno está acá, ¿cuál es la fuerza neta que se ejerce? ¿Cuál es la velocidad con la que queda? Simplemente decir, pues simple, la velocidad que va pasando por acá, esta línea recta. En este momento, en este preciso momento va así. Mariana, recargar. O sea, verdaderamente yo recomiendo hacer el DIP es por componentes, no lo hagan completo, no lo hagan completo. O bueno, hagan uno completo para probarse, pero ya después si es para estudiar y retroalimentarse, hagan por componentes. Y, y bueno, la 66 es una pregunta que siempre la salté el pasado y este también la salto, y les dejo con la última, 67. Eso sí, perdón, la 64 no la expliqué. ¿Qué pasa con la 64? Simple. El hecho de que qué es lo que está tocando a la hormiga. La hormiga está siendo empujada por el balde, pues para que se mantenga ahí, y la cuerda está jalando al balde, por ende jalando a la hormiga, para que se mantenga yendo hacia el centro. Lo que vimos. El balde, porque es donde está la hormiga, es su contacto directo, y la cuerda que está haciendo de aceleración centrípeta. Entonces, esas se quedan ambas con la C. Muchachos, esto lo vimos. La lavadora, muchachos, la lavadora. Nunca se olviden de la lavadora. Recuerden que hice en ese momento. Entonces, en ese momento, o sea, si en este momento exacto que yo veo la imagen, yo corto por acá la cuerda, la hormiga uno hacia dónde va. O bueno, el balde hacia dónde va. Muchachos. Bueno, votaron la mitad, ¿no? En verdad, votaron la mitad. Hacia Marte, buena respuesta, buena respuesta. ¿Se acuerdan de lo que decía? La velocidad pues va a tratar de mantenerse. Si no hay nada que lo cambie, si no hay una aceleración, va a tratar de seguir igual. Lo que pasa es que está yendo hacia el centro porque cada vez está siendo jalado por una cuerda. Pero, ¿y si esa cuerda ya no es jalada? Entonces, ¿hacia dónde iría? Recto. Iría hacia donde va su velocidad. Porque la respuesta de la siguiente, ya lo veo, muchachos, ya vuelvo a explicar. Igual, bueno, eso eran las preguntas, eso era la clase. Sorprendentemente se fueron las 2 horas. Ahí les mostré las encuestas ya. Y ahora, ya por irnos, la 63, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la 63 es que por esto no quería dárselas. Con lo de la fuerza se pueden mirar un par de cosas, tales, una cosa, la otra. Pero en resumidas cuentas nos podemos quedar con hacia dónde termina yendo el movimiento. El movimiento termina yendo hacia allá. Y ahora, esta pregunta, yo voy a decir por ahí que les roten el video
de cuando yo les hice ejemplo visual de qué es lo que pasa. Ahora, la respuesta es la B. ¿Por qué? Porque si el balde está yendo hacia allá, en ese momento el balde tiene una velocidad clara, concisa, fija, sabe hacia dónde va. El balde está yendo hacia allá. ¿Qué es lo que pasa? Siempre está siendo atraído por la cuerda, entonces no es capaz de escaparse, va a dar la vuelta, pero el hormigado le va a cortar, haciendo que efectivamente pueda seguir su rumbo tranquilamente. El vector nos quedaría así. Si miramos este vector abajo, efectivamente nos da la B. Si algo, si quieren les paso la cartilla por ahí. Yo creo, ya voy a tener la grabación.